Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Nos encontramos de nuevo en este espacio para pedir al Señor que su palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y nos recree, porque esa es la misión que tiene la palabra al venir al mundo, la palabra de Dios, la palabra por la que fueron hechas todas las cosas, hacernos renacer a la vida de Dios. Vos sabés que muchas veces hay una especie de confusión respecto a lo que significa la palabra cristiano. ¿Qué es ser cristiano? Para algunos no es más que ser un fan de Jesús, o conocerlo, o quizás solamente y simplemente haber sido bautizado en alguna iglesia. Cristiano en realidad es el creyente que intenta eficazmente pertenecer al reino de Dios, que quiere que Dios reine, sea el soberano, lo más importante de su propia vida. Bíblicamente, este reino de Dios se lo puede calificar como este pueblo universal en estado de justicia, no entendiendo la justicia como el reparto a cada uno según la ley, sino como esa defensa apasionada de los que están muchas veces al margen de ciertas leyes que son contrarias a Dios. Los problemas centrales del reino de Dios no son los problemas de la iglesia institucional, son los problemas de los hombres, son los problemas de la sociedad. Todo un giro, toda una profunda conversión se impone a los cristianos, a las iglesias actuales. Justamente cuando pretenden ser signo, cuando pretenden ser sacramento de salvación en el mundo, rostro de Dios en el mundo. Y por razones evangélicas o por razones políticas, el creyente, agrupado, perteneciente a una comunidad, justamente por esto no se puede desentender de la conversión total de la iglesia. Y este cambio se tiene que situar dentro y se tiene que situar en conexión con el cambio primordial, el cambio de la sociedad en la que estamos viviendo, justamente con objeto de hacerla entre todos más humana, más libre, más justa, más parecida a lo que Dios soñó cuando puso al hombre en el mundo. Como consecuencia de todo esto, parece necesario recordar dos notas típicamente cristianas a la hora de vivir, a la hora de madurar y a la hora de comunicar la fe. La primera, la necesidad de crear agrupaciones cristianas mínimamente organizadas, mínimamente coordinadas. Y la segunda se centra en la celebración cristiana. Esa celebración que exige no solamente un ritmo temporal, reunirnos de vez en cuando, sino unas condiciones que de hecho favorezcan lo que es una celebración. Una celebración libre, una celebración responsable, gratuita, donde se pueda experimentar el valor profundo de la existencia en su sentido grupal, en su sentido popular, donde en la adoración, en la alabanza, en el canto, en la adoración a Dios se pueda de algún modo palpar su presencia en medio de su pueblo. Quiero que escuches ahora
una proclamación de una lectura del libro de Josué en el capítulo 24, en la que se expresa con claridad cómo, después de haber recorrido todo ese camino por el desierto, Josué, con toda su familia, opta decididamente por servir a Dios. Y Josué invita al pueblo a hacer lo mismo. En el origen del pueblo bíblico hay una opción de las tribus: el ser el pueblo de Dios, el ganar sentido en todo esto. Esto no es un regalo de la naturaleza, es una decisión. Yo decido vivir como hijo de Dios y no caminar por la vida como un huérfano, podríamos decir nosotros. Es una oferta que Dios hace, provocadora, para que el hombre pueda responder de un modo libre y de un modo responsable. La alianza es justamente esa relación que siempre están haciendo y nace en la respuesta de cada generación, de cada hombre. Decir sí es hacer propia la salvación que otros ya vivieron, es hacernos pueblo de Dios. Escucha lo que dice el libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Medita un poco en todo esto, escuchando este canto del ministerio Fuego Líquido: yo viviré por ti. La gracia que me das, por tu amor sin igual, por cada abrazo que me das, por esta oportunidad, por tu paz en la tormenta, por tu abrazo en la tristeza, por amarme en mis errores, por levantarme y perdonarme. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Yo viviré por ti, caminaré junto a ti, amándote con el corazón. Por tu sangre en la cruz, mostrarme de tu luz, por
caminar siempre conmigo, por ser mi fiel amigo, por la oportunidad de vivir donde tú estás, por mostrarme tu presencia y ser parte en tu grandeza. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Yo viviré por ti, caminaré junto a ti, amándote con el corazón. Y si un día pudiera verte, no bastaría para agradecerte, dando gracias por la libertad que solo tú me das. Yo viviré por ti y estaré siempre aquí, siempre junto a ti. Siempre. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Yo viviré por ti, caminaré junto a ti, amándote con el corazón, conociendo más tu amor, amándote con el corazón, conociendo más tu amor. Siquem era un lugar ya famoso por su santuario. Los orígenes de este santuario se remontan ya a los tiempos de los patriarcas de Israel. Y Josué reúne en este lugar a las 12 tribus del pueblo en una asamblea general. Se trata de un asunto de una importancia capital. Ya estaban asentados en las tierras de Canaán, y este pueblo tiene que decidir ahora si quiere servir a Yahvé o prefiere someterse a los dioses falsos del territorio en el que en adelante tendrá que vivir. Esa alianza del Sinaí ahora tiene que ser aceptada por todas las tribus y tiene que ser renovada por las nuevas generaciones. En cierto sentido se trata de una asamblea constituyente del pueblo de Dios. Porque la alianza es una relación con Dios que siempre está naciendo en la respuesta de cada una de las generaciones. Cada generación puede dejar de ser el pueblo de Dios. Y cada generación tiene que volver a decidir ser el pueblo de Dios. Y esto sucede también con cada persona, con cada uno de los miembros del pueblo. Ya no perteneces al pueblo de Dios solo por haber nacido en un determinado lugar o por haber entrado en una determinada iglesia. Cuando decidís darle la espalda a Dios, dejaste de pertenecer a Él. En este mismo lugar, en Siquem, Jesús le va a revelar a la samaritana cuál es el verdadero culto.
ese culto que se da a Dios en espíritu y en verdad. Es como una nueva alianza, pero esta vez interior, en el corazón. Lo tenés en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Este asentamiento de los pueblos primitivos en lugares fijos dio lugar al florecimiento de la cultura agraria, a toda la aparición de los cultos territoriales. Y es interesante que los habitantes construían su ciudad a partir del templo, a partir de la casa de Dios. Ordenaban, podríamos decir, religiosamente todo el espacio, toda la convivencia de este pueblo se desarrollaba en torno al santuario, al templo. Cada pueblo, cada nación, cada territorio tenía sus propios dioses. Y la religión que había dado origen a la cultura actuaba con todos sus ritos, con sus mitos, consolidando el orden que esta misma religión había establecido. De acuerdo entonces con esta concepción religiosa, los antepasados de Israel sirvieron a los dioses caldeos, hasta que Abraham dejó su tierra y toda su parentela para seguir la llamada del Dios vivo, de Yahvé. Y Yahvé no se ata, fíjate que esto es lo interesante, el culto a Yahvé no está atado a un lugar. Él se abre caminos en una historia de salvación universal. Lo que importa es mi relación con Dios, no importa el lugar en el que viva, Él va conmigo. Pero resulta que cuando los descendientes de Abraham, los hebreos, se asentaron en las orillas del Nilo, en Egipto, ellos aceptaron el culto de los dioses territoriales y terminaron sirviendo a los egipcios como esclavos. Por eso la salida de Egipto, por eso el éxodo fue una liberación, tanto de la idolatría como de la esclavitud de los israelitas. Durante la larga marcha a través del desierto, Yahvé se muestra a su pueblo como el Señor de la historia. Yahvé se muestra a su pueblo como aquel que camina delante de Israel. Y finalmente, los israelitas llegan al país de los amorreos y se disponen a tomar la tierra. Su identidad como pueblo, su libertad futura, ahora depende de que sigan fieles a Yahvé. Depende de que no se sometan a los dioses de los amorreos. Es la hora de la gran decisión. Y para esto, Josué convoca esta gran asamblea. El pueblo responde, ratificando la alianza del Sinaí. Yahvé, el que los sacó de la esclavitud de Egipto, será su Dios. Y elegir a Yahvé es también elegir un modo de existencia desarraigada, orientada hacia el futuro. Ese futuro en el que se cumplirán las promesas. Elegir a Yahvé es elegir al Dios vivo, es elegir al Dios que libera siempre de un mal pasado. Pero hay una condición. La condición para recibir esta libertad es vivir abiertos a lo sorprendente, a esa gracia de un futuro mejor. Porque Yahvé, ese Dios siempre mayor, es el futuro. Él es la verdadera tierra prometida hacia la que siempre se está en camino. No te olvides de esto. La tierra prometida no es un lugar, es Dios. Los profetas van a alzar su voz para mantener justamente la pureza de la fe en Yahvé contra toda idolatría, pero también contra toda desviación del culto que pretenda domesticar a Dios, encerrarlo entre cuatro paredes en el templo, o convertir la religión en un elemento estabilizador del orden social o de una determinada cultura. Porque cuando las cosas van distinto de lo que Dios quiere, Dios no estabiliza, desestabiliza.
Al Señor no le interesa la estabilidad de un sistema contrario a sus leyes. Al contrario, le interesa derribarlo para reconstruir la sociedad según su propio sueño. Esta es la faceta profundamente revolucionaria de la experiencia religiosa y de los profetas. Por eso en esta línea profética va a llegar Jesús a su plenitud. La fe cristiana que se hereda de la fe de Abraham y de los profetas no es el cemento de la sociedad establecida, es el fermento revolucionario que nos hace caminar hacia la sociedad futura, que nos hace caminar hacia el verdadero reino de Dios. Hacé un poco de oración meditando este canto del grupo Casa de Oración. Aquí estoy. Dad al Señor la honra de vida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante del Señor en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones que el Señor reina. Postrado ante tus pies, aquí estoy, enamorándome de ti. Y es que mi alma es feliz cuando pienso solamente en ti. Aquí estoy, postrado ante tus pies. Aquí estoy, enamorándome de ti. Postrado ante tus pies, enamorándome de ti. Es que mi alma es feliz cuando pienso solamente en ti. Postrado ante tus pies, enamorándome de ti. Es que mi alma es feliz cuando
Cuando pienso solamente en ti, postrado ante tus pies, enamorándome de ti, es que mi alma es feliz. Cuando pienso solamente en ti. Te invito a que ores un momento conmigo con el Salmo 33 y que repitas esta antífona. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Los ojos del Señor miran al justo, y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre, y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Muy bien, se ha llamado a este Salmo 33 el Magnificat del Antiguo Testamento. Es un canto de acción de gracias. Y evidentemente son muchos los beneficios que el salmista ha recibido del Señor, y se ve en la necesidad de agradecérselos. Qué hermoso es vivir en la acción de gracias. Cuántos beneficios también nosotros hemos recibido del Señor. En tantos momentos, especialmente en las pruebas de la vida, el salmista vio la mano poderosa de Dios, la mano bondadosa de Dios. Experimentó su fidelidad, su solicitud, todo eso que ahora quiere expresar en un canto estupendo, en el que le entrega a Dios toda su gratitud, porque descubre que Dios es un Dios providente. Todas las pruebas que Dios permite nunca superan las fuerzas del justo, de modo que las fuerzas del mal no pueden romper el equilibrio de la fidelidad. El salmista tiene experiencia de esta protección, de esta solicitud de Dios, y por eso agradece su bondad, y al mismo tiempo comunica a los demás su experiencia, su vivencia, y los exhorta a la fidelidad, los exhorta a la confianza. Los invita incluso a que ellos mismos tengan esta experiencia de la providencia, de la cercanía de Dios. Por esto este salmo tiene igualmente un cariz sapiencial, exhortativo. Comienza con una alabanza, con un agradecimiento sincero. El salmista alaba a Dios incesantemente, dice en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. En Dios tiene puesta su gloria. Su orgullo, su felicidad es Yahvé, su todo. Y este inicio nos recuerda el comienzo del Magnificat de la Virgen María. También la Virgen se sentía dichosa y se sentía feliz viendo las maravillas que el Señor había realizado. Bendigo al Señor en todo momento. Mi alma se gloría en el Señor. Dice el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Y acá también el autor
invita a los humildes a que lo escuchen, a que se alegren, a que también ellos se sumen a su alabanza. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Él se siente insuficiente para aclamar, para agradecer al Señor, y por esto recurre a sus fieles para que lo acompañen en la alabanza. La vida interior intensa, la experiencia de Dios, siempre se traslucen, siempre se irradian espontáneamente, se comunican. Es como la lámpara que arde y que ilumina. ¿Cuál es la motivación del Salmo? Y la motivación es clara, es la bondad y la condescendencia de Dios. El salmista invocó al Señor y Dios se inclinó hacia él, lo escuchó, le respondió, lo liberó de todas sus ansias, de todos sus males, de sus angustias. Yo consulté al Señor y Él me respondió. Su confianza en Yahvé se vio correspondida, porque Dios no desatiende jamás las súplicas de aquellos que lo invocan. Y por esto de nuevo el autor del Salmo dice, contémplenlo y quedarán radiantes. Miren a Dios, porque mirar a Dios es mirar la luz, y por lo tanto es reflejarla, como pasaba con Moisés, como sucedió con Esteban. El que camina en la luz se encuentra iluminado, irradia él mismo la luz. Luz de alegría, luz de confianza, luz de seguridad. La frente de los justos no tiene de qué avergonzarse. Siempre puede ir alta. El ángel del Señor acampa en torno a los fieles. Qué manera poética de expresar la protección divina, de expresar la providencia. Donde los otros caen, tropiezan o se encallan, el justo lo supera todo sin dificultad. Aquello que se vuelve insoportable, inexplicable para los demás, resulta ligero, resulta suave para él, porque el ángel del Señor está con él, lo defiende, lo ayuda. Y esto lo va a decir también Jesús. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Aparece también con claridad en este salmo una invitación a la confianza en Dios. Ese versículo tan conocido, gusten y vean qué bueno es el Señor. Es una enseñanza en que el salmista pretende que nosotros tengamos una experiencia de Dios, diría incluso física, material, probada, conocida. Dicen los entendidos que esta expresión hebrea podría derivar de una más antigua de la literatura ugarítica, que dice así: coman y beban, qué bueno es el Señor. El Dios de nuestra fe, que debería ser algo tan conocido y tan cercano y tan experimentado como comer o beber. Feliz 1000 veces el hombre que a este Dios se acoge, que tiene en este Dios puesta toda su confianza, que siempre acude a Él y que su primer pensamiento es Dios, que Dios es también su primera invocación, que tiene siempre el nombre del Señor en sus labios. Nada falta a aquellos que le temen. Los que lo buscan no carecen de nada. Dios vela por ellos, Dios se preocupa de su vida y de sus cosas. Mateo 6:25. Y de nuevo fíjate que aparece aquí el paralelo con el Magnificat. Nada le falta a los que le temen, los ricos se empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Y el Magnificat dice, y a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos los despide vacíos. Y después sigue una exhortación. Vengan, hijos, escúchenme.
El salmista agradecido ahora se hace sapiencial y enseña a sus hijos. Les enseña el temor de Dios. Les enseña el camino de la vida. Les enseña el sendero recto para caminar con confianza en la presencia del Señor. La lección que da el autor de este salmo, con esta intuición tan fina del corazón y de la vida, la cierra con un resumen de la vida. La maldad conduce al malvado a la perdición. El mal solamente puede crear el mal, la violencia, y no pueden tener otra recompensa que el mal. Otro sabio del Antiguo Testamento escribió: el que cava una fosa caerá en ella, el que deshace una pared es mordido por el áspid. Eclesiástico 10:8. Y para terminar en un tono optimista, el autor engloba en el último versículo toda la actuación de Dios respecto del justo. Dice: Dios lo salva, lo redime, liberándolo de todo peligro. Quien se acoge a él no será jamás confundido, porque la fidelidad del Señor es eterna, y su bondad sobre los justos no conoce el crepúsculo. Qué importante es volver a hacer oración con este salmo. Yo te invito ahora a meditarlo y a seguir orando, escuchando este canto. Tú eres mi respirar, sabiendo que aquel que inspiró los salmos, el Espíritu Santo, sigue moviéndose en tu interior y es aquel que te permite orar como conviene. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras
cielo, Señor. Te invito ahora a escuchar un texto del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Hay algo que los judíos no podían aceptar en aquel hombrecito de Nazaret, y es que se presentara como el alimento divino. Jesús les responde que todo su discurso se refiere justamente a la superación de lo que hay de mortal, de lo que hay de precario en la existencia humana. Es un discurso de vida, es un discurso de resurrección. Muchos discípulos de Jesús, después de profesarse cristianos, se echan atrás. Piensan que el Evangelio es inaceptable. Y hay que tener en cuenta que sin fe también es inaceptable la Eucaristía. Todo el Evangelio y la predicación de Jesús se puede entender solamente desde la fe. Sin embargo, el creyente auténtico, reunido en comunidad, cree en las palabras de vida que da el Señor. Escucha el relato. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les digo que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Toda la actividad de Jesús en Galilea entra en una situación crítica. Después de que Jesús rechazó la concepción mesiánica popular con todo ese nacionalismo exacerbado, el entusiasmo de las multitudes se va enfriando. Él no acepta que lo hagan rey. Y llega un momento en que, escandalizadas por las palabras de Jesús, lo abandonan. Fíjate que esta gente había salido de sus lugares para escuchar la palabra, les había interesado lo que hacía Jesús. Y cuando Él empieza a elevarlos cada vez más, desde esa multiplicación de panes hacia exigencias de fe, exigencias espirituales, hasta comer su propio cuerpo, la multitud se escandaliza, lo abandonan. La desilusión penetra incluso en el interior del círculo de los más adictos, penetra en el grupo de los discípulos, que es un grupo un poco más amplio que el grupo de los 12. Pero Jesús, a pesar de este fracaso, anuncia ya la victoria de la resurrección, anuncia la gloria de su ascensión a los cielos. Los que permanezcan hasta el fin, un día van a tener la experiencia de este misterio. Un día van a conocer la existencia gloriosa del Señor ascendido a los cielos. Entonces se van a acabar todas las vacilaciones y van a ser confirmados en la fe. Van a comprender también que Jesús, por su ascensión a los cielos, libre de todas las limitaciones naturales, reina junto al Padre. Van a poseer para los creyentes un cuerpo espiritualizado, o sea,
un cuerpo bajo la acción del Espíritu Santo, capaz de dar vida a todos los que lo reciban. Jesús ya se está refiriendo a la Eucaristía. Y ahora las palabras de Jesús son espíritu y vida. El Espíritu de Dios le da a las palabras de Jesús un sentido y una fuerza divina capaz de dar vida a todos los que la escuchan con fe. Pero resulta que no todos quieren escucharlo, no todos creen en Él. Y los que no creen en Él no pueden entender nada. Y entonces se escandalizan. Muchos discípulos abandonan a Jesús. Aún entre los 12 que quedan con Él hay un traidor. Y sin embargo Pedro responde a la pregunta de Jesús haciendo, digamos en nombre de todos los compañeros, una profesión de fe sincera. Ellos creen que Jesús tiene palabras de vida eterna, creen que es el Mesías, que es el Santo de Dios. Qué bien lo dice Pedro. La cuestión no es solamente seguir o dejar a Jesús. La cuestión es encontrar a otro que tenga, como tiene Él, palabras capaces de dar vida eterna a aquellos que la escuchan. Es interesante esta asamblea de Siquem. La primera lectura es sugestiva. Vale la pena explicar el origen de esta asamblea. Cuando esas 12 tribus llegan a la tierra prometida y Josué los convoca para aceptar a Dios en sus vidas. Ese Dios que condujo a Israel, que los liberó de Egipto. Hay 3 aspectos importantes a tener en cuenta de esta asamblea. Primero, es una decisión. Es una decisión nada fácil, que el mismo Josué presenta de manera polémica, incluso desafiante. Nuestra voluntad de seguimiento de Jesús también es una decisión. No es algo que vamos arrastrando sin plantearlo nunca, sin que tenga consecuencias, que no implican nada. En segundo lugar, la decisión se toma por un convencimiento experimental profundo. Los motivos que el pueblo tiene para seguir al Señor no son motivos teóricos, es su propia experiencia, es la liberación vivida, toda una historia que hace inimaginable ninguna otra posibilidad que no sea la de seguir al Señor. Es maravillosa la última frase. También nosotros serviremos al Señor, es nuestro Dios. Y el motivo es este, Él es nuestro Dios. Y también el seguimiento de Jesús funciona así. Es la gran síntesis de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en tercer lugar, la asamblea es el lugar de la decisión. La decisión de seguir al Señor no es una decisión individual, es una decisión que se plantea en la asamblea colectivamente, es todo el pueblo que decide. La asamblea es el lugar donde se afirma, donde se renueva esta voluntad de seguimiento. Y esto nos tiene que interpelar también a nosotros, porque nosotros tampoco somos cristianos individualmente, como si fuera una cuestión en línea directa con Dios de cada uno. Nuestra asamblea en la Eucaristía cada domingo es el lugar donde se hace visible esta característica básica de cada cristiano, ser en comunidad. La Eucaristía tiene que ser un lugar donde podamos reafirmar y renovar cada domingo esta adhesión al Señor. ¿Dónde está lo inaceptable frente al discurso de Jesús? El Evangelio que acabas de escuchar concluye los 5 domingos que dedicamos al Evangelio de San Juan. Como la primera lectura, lo concluye con una exigencia de decisión. Frente a Jesús hay que decidirse. Lo inaceptable para los seguidores de Jesús, que son los seguidores los que se escandalizan, no los de afuera, son los que lo siguen. Lo inaceptable no es solo una comprensión de la Eucaristía como que se lo tuvieran que comer a Él. Esta es más bien la excusa.
lo inaceptable es todo lo que Jesús pretende. Pretende ser Él, un hombre como los demás, el hijo de José, el único criterio de vida. Pretende ser el único camino que hay que seguir si uno tiene ganas de obrar como Dios quiere. Pretende ser Él, hay que recordarlo, un hombre, que es lo que los otros veían, el que da la vida y el que da la vida eterna. Y Jesús invita a unirse a Él de una manera que supera toda unión humana, que incluso llega a la experiencia física del alimento. O sea, vos con un amigo le podés dar un abrazo, un beso, la mano, pero no te lo podés comer. Jesús dice, no, yo no quiero que me abracen, ni que me besen, ni que me den la mano, ni que me miren, ni que me escuchen. Ustedes me tienen que comer. Tienen que masticarme, dice literalmente la palabra. Tienen que alimentarse de mi cuerpo y beber mi sangre si quieren tener vida eterna en ustedes. Lo inaceptable, al fin y al cabo, es que Jesús lo pretende todo. Él pretende que el que quiera llegar a Dios debe caminar detrás de Él, tiene que cambiar su vida totalmente, tiene que asumir una vida entregada hasta la muerte por amor. Él pretende ser el objeto de la fe, el depositario de la vida divina. Él pretende ser el que puede hacer pasar a los hombres de la realidad débil, contingente de este mundo, a una realidad definitiva, a la realidad de Dios. En el texto de hoy, Jesús mismo muestra dónde está realmente el problema. El momento clave en el que culmina todo lo que Él quiso decir es el misterio pascual. Cuando el Hijo del Hombre suba a donde estaba antes, este va a ser el momento de la decisión. El momento en que habrá incluso quien lo va a traicionar, incluso quien lo va a llevar a la muerte. La pregunta final de Jesús es la versión de Juan, de la confesión de Cesarea, pero con mucho más dramatismo. En Cesarea Jesús constata que nadie comprende quién es Él, y pregunta a ver si los discípulos entendieron. En cambio acá la pregunta es si también los 12 se quieren ir, si lo quieren abandonar. Y la respuesta también la da Pedro, y la da con un toque vivencial muy fuerte. ¿A quién vamos a ir? Al hablar de la primera lectura, te daba algunas concreciones. Todo lo que estamos diciendo, en su concreción más clara, es hacernos la pregunta de si nosotros también asumimos realmente a Jesús como es, o si solamente asumimos una parte. Vos cuando aceptaste a Jesús, ¿lo aceptás todo o aceptás solo lo que te gusta y lo que te conviene? Una parte. El estilo de vida, el tenerlo como punto de referencia personal, la fe en su salvación, el don de la Eucaristía, por ejemplo. Y la pregunta es si todo lo que Él pretende es para nosotros lo más importante de nuestra vida. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿realmente aceptaste a Jesús como el centro y lo más importante de tu vida? Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema del grupo Inspiración. Tu presencia, Señor, pedile que Él se haga verdaderamente presente en tu vida y abrirle las puertas para que pueda entrar en tu vida y sea el centro de todo. Anhelamos estar donde está tu gloria.
Señor, me llena. Tu presencia, Señor, me bendice. Tu presencia, Señor, me protege. Tu presencia, Señor, está aquí. Pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia allí me esconderé. Aun estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Vamos todos juntos a decir tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor, me llena. Tu presencia, Señor, me bendice. Díselo a Él. Tu presencia, Señor, me protege. Tu presencia está aquí. Tu presencia, Señor, está aquí. Pues solo en tu presencia jamás temeré. Solo en tu presencia allí me esconderé. Aun estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré. Dile pues solo, Señor. Pues solo en tu presencia jamás, Sí, Señor. solo en tu presencia allí me esconderé. Aun estando solo o en cualquier lugar, en tu presencia seguro estaré.